Ese Dios es el mismo al cual usted le sigue, al cual usted le sirve. Ese mismo Dios es el que a usted lo ha llamado para hacer grandes cosas, para que usted sea de bendición, para que usted no calle en las maravillas de Dios. Amén. Para que usted exalte siempre su nombre. Amén, aleluya. Y Él es el que es capaz de hacer muchas cosas, que aunque nosotros no creamos que Dios lo puede hacer, Él lo puede hacer una vez más. Amén, aleluya. Y en esta hora yo, hermanos míos, quiero meditar también. Mire que Dios me dio un mensaje acerca de el poder de la fe. Amén, aleluya. De las cosas que Dios puede hacer en cualquier situación, ya sea por un proceso o por un ataque del enemigo. Dios puede glorificarse. Y quiero que vayas conmigo a la carta a los Romanos, gloria a Dios, el capítulo 1 y el versículo 17 nada más. Y cuando lo tengas me dices un amén. Amén. Y te pones sobre sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y la palabra del Señor la leemos en Romanos 1 y el versículo 17, donde dice el encabezado: el poder del Evangelio. Amén, aleluya. Ese es el Evangelio que predicamos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si tú lo tienes, por reverencia a nuestro Dios, ese Dios poderoso, Santo, aleluya. ponte de pie en este día. Amén. Dice la palabra del Señor en el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Sí, Señor Padre, gracias en el nombre de Jesús. Venimos hoy ante tu presencia, Dios, presentando este tiempo de tu palabra, Dios. Quiero pedirte que ministres, Espíritu Santo, cada mente y cada corazón, que ministres mis labios, Dios mío, todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, y me hagas digno de transmitir este mensaje que hoy, Señor amado, has puesto en mis labios para tu iglesia, para ese alimento espiritual, Dios amado. Padre, quiero pedirte, Señor, que esta palabra sea recibida en cada corazón y que sea de edificación para cada alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tome su lugar, amado hermano. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Poderoso testimonio, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice la palabra que para el que cree, todo le es posible. Amén. Son versículos que hemos leído muchas veces, los hemos escuchado, y no solamente esos, hermanos, versículos bíblicos, sino que hay otros también que hablan acerca de la fe. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos: si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: muévete de este lugar y pásate, échate al otro, y lo hará. La fe, hermanos míos, es algo sorprendente, pero déjame decirte que no es cualquier fe, sino que es la fe que Dios da a cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Es donde Él pone un poquito de fe. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque todo el mundo dice de tener fe. Aquel que sale a robar tiene fe de que le va a ir bien. Aleluya. Aquel que anda haciendo cosas malas dice: primero Dios, que hoy me va a ir bien. Cuando la Biblia no lo dice así, no respalda, porque esa fe no es la que viene de Dios. La fe que viene de Dios es aquella fe, ya más adelante te lo diré, es una fe diferente. Gloria a Cristo Jesús. Y hemos leído en Romanos 1:17, donde dice: porque en el Evangelio, no estamos hablando de otra cosa, ni parecida al Evangelio, ni cercana al Evangelio, sino que es en el Evangelio
capítulo 1 de los Romanos, dice la palabra, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ahora bien, ¿qué es la justicia de Dios? Pues se preguntará usted. La justicia de Dios es la integridad, la rectitud y la verdad de Dios. Amén. Esa es la justicia de Dios. Amén. Nada que ver con la justicia humana. Es algo diferente. Pero déjeme decirle de que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, Dios trae ese conocimiento de la verdad, es decir, de la justicia de Dios. Comienza el Señor a traer revelación de la verdad. Por eso dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, cuando recibimos esa revelación de Dios, el Señor trae algo nuevo a nuestra mente, trae una renovación de pensamiento y corazón para que nosotros podamos absorber, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos creer por fe. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, ¿qué significa vivir por fe? Es la otra parte. Significa vivir por fe es depender totalmente de Dios, una dependencia total y absoluta de Dios, es decir, creerle a Dios. Lo que Él ha prometido en su palabra, esa se va a hacer realidad en cada uno de nosotros, cuando nosotros comenzamos a absorber esa palabra, esa verdad o la justicia de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras familias y en aquellas cosas que nosotros vamos a emprender a partir de que nosotros vamos, óigase bien, a caminar en Dios. Amén, aleluya. Y eso, hermanos míos, es, hermanos, difícil de comprender. Dice la palabra del Señor, como está, porque el poder de Dios, dice, no, el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito. Y tú te puedes preguntar, ¿pero dónde está escrito? Hemos leído Romanos 1:17 y ese es el primer versículo donde está escrito que por la fe el justo vivirá. Ahora bien, si usted va a Habacuc capítulo 2 versículo 4, repite la misma frase. En Gálatas 3:11 dice la misma frase. En Hebreos 10:38 dice la misma frase, que el justo por la fe vivirá. Así que si usted está en este lugar, si usted ha entregado su vida a Cristo Jesús, usted tiene que caminar por fe y vivir por fe. Amén. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra del Señor que el justo por la fe vivirá. No va a vivir, hermanos míos, porque dependa, hermanos, de una denominación, de una religión, llámese como le quiera llamar. Recuérdese de que la palabra del Señor nos está diciendo que cuando nosotros, óigase, comenzamos a andar por fe, tu fe, hermanos míos, si es en Cristo Jesús, tiene poder. Amén. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra del Señor. Gloria sea a Dios. Aleluya. Dice la palabra en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiere decir que cuando nosotros comenzamos a movernos en fe, comenzamos a caminar como Cristo anduvo, porque Él anduvo por fe. Dice de que no le importó el sufrimiento, no le importó el oprobio, el desprecio, lo que le hicieron. ¿Sabes por qué? Porque sus ojos estaban puestos no en las cosas terrenales, no en la situación que él estaba pasando, que fue muy dura, sino que él tenía una visión
no, esto quizás ni se hubiera iniciado. Pero sabes, cuando el Señor, hermanos míos, cuando al Señor le creemos, nuestra fe hace cosas grandes. Nuestra fe, gloria a Dios, cambia la atmósfera. Tu fe supera el problema. Tu fe sobrepasa todo entendimiento humano y todo razonamiento humano. ¿Sabes por qué? Porque tu fe está puesta en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes por qué digo esto? Porque cuando nosotros comenzamos a preocuparnos, comenzamos a quitar nuestra mirada del autor y consumador de la fe. Comenzamos a dudar, comenzamos a tener temor, comenzamos a pensar que quizás las cosas no se van a dar bien, que vamos a tener un resultado quizás que no estamos esperando. Hay duda muchas veces y no nos queremos arriesgar y no queremos decir, yo voy a dar este paso, pero va a ser un paso de fe, que aunque quizás me están diciendo cosas que yo no quiero oír, quizás me están comentando cosas que no quiero que escucharlas, mucho menos de las personas que me están diciendo, pero si yo voy caminando en fe, la Biblia dice de que el justo por la fe vivirá. Amén. Yo no sé, hermanos míos, cuál es tu circunstancia, en qué atmósfera tú te estás moviendo, pero Dios hoy trae una palabra. Está en Romanos 1:17, porque está escrito y nadie lo puede cambiar, porque esta es palabra de Dios. Aleluya. Está escrito, díganle al que tiene al lado, está escrito. Aleluya. El justo por la fe vivirá, hermano. Nadie, óigase bien, si tus ojos están puestos en el autor y el consumador de la fe, nadie va a cambiar por mucho que quieran, hermano mío, por mucho mal que deseen a tu vida. Si tú comienzas a moverte, como dice la palabra, que nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces, hermanos míos, hay versículos que respaldan la fe de todo cristiano. Hay versículos, hermanos míos, que nos están recordando este día cómo usted y yo vamos a movernos en este mundo. No va a ser igual que los demás. No va a ser, hermanos míos, que va a depender de la suerte, no va a depender del recurso, no va a depender de lo que tengas o dejes de tener, sino que tú vas a comenzar a moverte en algo sobrenatural, en algo, óigase bien, en dos letritas que se llama fe. Es algo, oiga, Cristo dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tan pequeñito, y comienza a explicar esa parábola y dice, la semilla de la mostaza es una semilla tan pequeñita, pero cuando tú la siembras, comienza ahí a germinar y sale una plantita y comienza a crecer y a crecer hasta que llegue a ser el árbol más grande de la selva. Y ahí se expande y sus árboles y llegan los pájaros a hacer nido a ese árbol, dice. O sea que tu fe, óigase bien, va a ser de bendición hasta para otros. Otros por medio de la fe que tú has tenido, por sanar, por recibir muchas cosas, y tú testifiques de tu familia, tú testifiques de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Óigase bien, te vas a convertir en ese árbol en el cual muchos van a llegar y van a escuchar y van a conocer de Dios, y van a conocer también, va a comenzar su fe a crecer al igual que la tuya. Esto, hermanos míos, depende de usted y de mí. Esto depende de que nosotros lleguemos a desarrollar ese grado de fe que necesitamos tener como hijos de Dios para poder vivir por fe, caminar por fe, no por las situaciones que estamos escuchando, no por las situaciones que estamos viendo, no por lo que te están diciendo, no por aquello que quizás tú sientes. No, porque usted y yo sabemos que andamos por fe. ¿Y qué es la fe? Dice la palabra ahí en Hebreos. Si gusta, acompáñenme y vamos a profundizar
un poco, gloria a Dios, aquí en esta frase. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, vamos a leerlo hasta el 3. Es pues Hebreos 11:1, para los que no lo tienen, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendimos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Aquí está la máxima expresión de la fe. La fe de que hoy no es solamente de estos tiempos. La Biblia nos está diciendo que desde el inicio el universo no fue cualquier cosa. El universo fue hecho por la palabra de Dios, no por la palabra de nadie más. La palabra de Dios. Y dice como está escrito. Entendemos nosotros. ¿Por qué entendemos? Porque hemos recibido la revelación de la palabra de Dios, que es la verdad, la que todo hombre, todo ser humano necesita para poder tener una transformación de su mente y de su corazón, para poder alcanzar cosas grandes en su vida, para poder, hermanos míos, ver cosas sorprendentes, cosas, óigase bien, que no va a entender la mente humana. Mira, porque hasta el día de hoy los científicos están, hermanos míos, queriendo saber cómo fue que hicieron el universo, cómo fue que el mono se hizo, cómo fue que el hombre, y hermanos, se encierran ellos mismos, se ahogan, se pierden en sus propios razonamientos humanos, porque ellos creen que lo saben todo. Y cuando la palabra de Dios dice que hay unos que es sabio, el que, hermanos, desde antes de la fundación del mundo existe, y que de él es la sabiduría, y que si alguien tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, porque él se la dará. Aleluya, gloria sea a Dios. Pero el problema es que el ser humano no se quiere humillar ante Dios, no quiere reconocer de que es un ignorante, que no sabe nada. Quizás sabe muchas cosas aquí en la tierra que ha aprendido. Quizás ha aprendido, hoy hasta los niños son muy inteligentes para usar un móvil y todo eso, un ordenador. Pero Dios no está refiriéndose a ese conocimiento. Ese es un conocimiento humano. Ese es un conocimiento, un razonamiento que tiene los días contados. Porque dice la palabra del Señor que el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Gloria sea a Dios. Y dice la palabra, miren, vamos a avanzar. Pero es que esto me encanta, hermanos míos, hablar de la fe. Porque yo quiero que usted, hermanos, sea prosperado en la fe. Primeramente espiritual. Primeramente espiritual. No me venga usted con la mentalidad de que quiere ser prosperado en lo económico, en las cosas. No. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás se hace. Gloria a Dios. Y sabes, me alegra esto, hermano. Me gusta leer esto. Donde dice, hermanos míos, que por la fe alcanzaron buen testimonio hasta hoy. Dice la palabra del Señor, miren, que hallaron buen testimonio los que creyeron en Dios, los que aparecen en el Antiguo Testamento, los que aparecen en el Nuevo Testamento, alcanzaron, dice, buen testimonio, es decir, alguien dijo, sí, es cierto, yo he visto la gloria de Dios, doy testimonio de que Dios existe, yo sé de que Dios cambió a mi familia, yo sé de que Dios puede cambiar la tuya también. Alguien tiene que transmitir mensajes, hermanos míos, que cambien ese razonamiento humano, que dejen de confiar en el hombre, que cambien la esperanza puesta en el hombre por ponerla en el Señor. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Aleluya. Pero a mí me encanta esto donde dice que ellos alcanzaron buen testimonio. Y dice ahí mismo en Hebreos 11, vamos al versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador
ese premio, tú y yo tenemos que enfrentarnos y pelear, óigase bien, contra todo razonamiento humano, contra toda lógica. Porque esto, hermanos míos, no funciona si yo comienzo a poner al lado las cosas espirituales y las materiales. No, esto no funciona así. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén, aleluya. O sea, así sin más. Si usted está en este lugar es porque cree que Dios existe. Si usted está en este lugar, aleluya. Si usted está en este lugar es porque cree que Dios puede obrar en su familia. Es porque cree usted que Dios puede cambiar esa situación, por muy difícil que sea, por la cual está pasando. Si usted está en este lugar es porque cree que Dios puede traer una revelación de la palabra a su mente y a su corazón. Si usted está aquí en este lugar es porque cree también de que Dios existe y que puede hacer un milagro de sanidad en su cuerpo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hemos oído un testimonio. Aleluya. ¿Cuántos han oído? Amén. ¿Ha crecido su fe por ese testimonio? Amén. ¿Cree que Dios puede obrar en un paralítico? Amén. La palabra del Señor, aleluya. Mire, esto dice de que ellos han alcanzado buen testimonio. Y ni la palabra del Señor misma nos habla y nos testifica de la fe de hombres y de mujeres escritos en la palabra de Dios. Así es, aleluya. Nos habla en el Antiguo y nos habla en el Nuevo Testamento. Amén. Como aquella mujer del flujo de sangre que dijo: si tan solo decía, Santo, aleluya. yo tocare el borde de su manto, Amén. seré sana. Santo, aleluya. Y sabemos, hermanos míos, cuando nos metemos a esa lectura, estamos viendo, hermanos míos, en el contexto que había una gran multitud, pero la mujer tenía fe, primeramente de llegar hasta donde el maestro estaba, que desde ahí no era fácil traspasar ese cerco, hermanos míos, que rodeaba al maestro, pero ella tenía fe de llegar hasta ahí. Yo no sé tú, hermano mío y hermana que estás en este lugar, qué milagro necesitas ver en tu vida, qué es lo que tú estás pidiendo en tu vida. Quizás piensas que no tienes oportunidad, quizás piensas que todo está perdido, ya no tienes fe, no tienes esperanza, qué sé yo. Pero Dios hoy te está diciendo que el que es justo por la fe vivirá. Amén. Aleluya. Es decir, a todo aquel que cree en Dios, todo aquel que dice: sí, yo creo, aunque no vea lo que estoy necesitando ver, Dios se va a glorificar en ese momento. Dios va a cambiar esa situación, porque tú también puedes alcanzar buen testimonio si comienzas a moverte en ese mundo espiritual. Amén. Tú también puedes alcanzar buen testimonio si comienzas a declarar las cosas que no son como si fuesen. Esto no se trata como están enseñando por ahí: tócalo, visualízalo, dese que lo otro, písalo. No. Entonces no es fe, porque la palabra me dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Dios es galardonador de los que le buscan, aunque no lo vean, aunque les están diciendo: mira, tú eres loco, tú eres loca, estás yendo ahí y no estás viendo nada bueno en tu vida. Yo, dile tú, yo no ando por vista, yo ando por fe. Y sabes, dile al que te dice eso, a la que te dice eso. ¿Sabes qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no estoy viendo. Y sabes qué, Hebreos 11:6 dice que Dios es galardonador de los que le buscan, y que si yo me acerco a Él, que es necesario que por mi parte yo comience a creer que Él existe, que Él es capaz de cambiar esa situación en mi vida y en la tuya también, que Dios puede levantar y transformar tu familia. Dios puede hacerte un instrumento de honra para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos lo pueden creer? Es necesario que nosotros comencemos a atrevernos a creer. Amén, aleluya.
¿Estamos oyendo, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Es necesario que nosotros no nos rindamos. Aleluya. Es necesario, hermanos míos, que nosotros no dudemos. Amén. Aleluya. ¿Se acuerda la vez pasada, hace 2 domingos, prediqué acerca de eso? ¿Por qué dudas? Entonces, hermanos míos, Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes. Amén. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es tiempo de vivir por fe. Siempre ha sido, óigase bien, para los hijos de Dios el vivir por fe. El declarar victoria por fe. El pueblo de Israel, hermanos míos, vio la victoria, pero porque se movía en fe. Aquel hombre, hermanos míos, Naamán, fue sano porque le obedeció al siervo de Dios. Y le dijo: ve y zambúllete 7 veces en el río y será sano. Amén. El hombre comenzó a tener duda, comenzó a cuestionar y a decir: pero si hay mejores ríos. Pero obedece, camina hacia el río que te ha dicho el hombre de Dios. Los que estaban alrededor le decían: Señor, camina para allá, ¿qué te cuesta? Pero a veces el orgullo no nos deja. Ese es el problema. Comenzamos a razonar y a decir: pero si hay cosas más fáciles y mejores o menos difíciles que yo pueda hacer para recibir el milagro de Dios. Parte de la obediencia, hermanos míos, tiene que ver mucho en que nosotros veamos la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Aquellos 10 leprosos que el Señor les dijo: muévanse, vayan allá al sacerdote y preséntense. Y dice la Biblia que conforme ellos iban caminando, fueron sanados. Amén. Así es. Yo no sé, hermanos míos, qué es lo que Dios va a pedirte a ti que hagas. Pero cuando tú sientas en tu corazón un impulso por hacer algo, hazlo, pero algo bueno, Amén. Aleluya. algo bueno, algo que creas que te va a edificar, algo que creas que va a traer un crecimiento a tu vida espiritual. Comienza a moverte en ese mundo de la fe, pero no va a ser mientras nosotros no comenzamos a obedecer. Amén. Gloria a Dios. No vamos a ver la gloria de Dios si nosotros no comenzamos a caminar, no nos atrevemos a creer en el Señor. No vamos a ver la gloria de Dios si nosotros no nos ponemos firmes a no dudar. Amén. Amén. La palabra del Señor habla en 2 de Reyes 7, 3 y 9 de 4 hombres también, hermanos míos. Si quiero ir ahí, vamos a entrar en ese versículo, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 7. Amén. Aleluya. Aleluya. Segunda de Reyes 7. Del 3 al 9. Gloria a Dios. Vamos a leerlo del 3. Dice la palabra del Señor: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si no nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, sus enemigos, ¿verdad? Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Dice el 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese el estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, y los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan en contra de nosotros.
Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron ahí plata, oro, vestidos, y fueron y los escondieron, y envueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. Luego dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta que amanezca, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las buenas nuevas en la casa del rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hemos visto una situación, hermanos míos, la cual en ese tiempo estaba no muy buena la situación. Había hambre, había, hermanos míos, muchas cosas que estaban pasando, pero no eran buenas. Yo no sé si en tu vida qué cosas están pasando. ¿Serán buenas? ¿Medio buenas? No sé qué está pasando en tu vida, pero hemos visto la mano de Dios una vez más de 4 hombres. No hombres de renombre, sino hombres que estaban siendo marginados por la sociedad. Hombres que quizás estaban desechados, que nadie quería saber de ellos. Hombres que, hermanos míos, que ya estaban para morirse. Yo no sé cuál es tu condición espiritual. No sé en qué condición te encuentras tú. Pero es necesario que, como estos hombres tomaron una decisión, usted y yo la tomemos siempre. Que usted y yo comencemos a levantarnos y a caminar para ver la gloria de Dios, para ver la victoria del Señor. Aleluya. Hombres que dijeron, ¿qué estamos haciendo aquí? De todas formas vamos a morir. ¿Por qué no mejor comenzar a tomar una decisión? Dijeron uno al otro. Y comenzaron a caminar, a moverse, y no a cualquier lugar. Mire, son cosas, por eso te digo, la lógica hubiera sido irse para otro lugar, no irse a meter a donde estaban los enemigos, sino que la lógica hubiera sido irse a un lugar donde les pudieran refugiar. Pero ellos dijeron: nosotros vamos a ir allá. Esto, hermano mío, me recuerda también la historia de Esther, cuando Esther le dijo al pueblo: oren y ayunen por mí, que yo hoy me presento al rey, y si muero, que muera. Muchas veces, hermanos míos, nos falta una determinación, una decisión de seguir al Señor. Amén. Aleluya. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo publicaba anteayer o ayer, no sé, que nos gusta servir a Cristo Jesús a nuestra manera, sin compromiso. Yo voy cuando yo quiera, ya tendré tiempo para ir, pero cuando el Señor, hermano, permite que lleguen situaciones a nuestra vida, ahí comenzamos a decir: Señor, ¿a dónde estás? Al Señor tenemos que seguirle y tenemos que servirle en las buenas y en las malas. No tenemos que esperar el momento de bonanza, mucho menos esperar el momento de escasez. No tenemos que esperar el momento de tribulación, como también no podemos buscar de Dios solamente en el momento de paz. El momento, mira, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que estar firmes siempre. Así como estos hombres, óigase bien, estaban ya determinados. Yo no sé en tu vida en qué situación te encuentras. Quizás te han menospreciado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me oyen, hermanitas de atrás? Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Seamos reverentes en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Ya después habrá tiempo para que hablen, hermanos. Aleluya.
Es tiempo, hermanos míos, que nosotros comencemos a respetar a Dios. Que nosotros comencemos a darle ese lugar que Él se merece en nuestra vida. Luego, no nos quejemos si no hay tiempos buenos en nuestra vida. Nosotros, óigase bien, tenemos que darle el primer lugar a Dios, un lugar especial. Estos hombres, hermanos míos, estaban siendo desechados. Habían sido desechados. Habían sido desechados, menospreciados. Estaban esperando la muerte. Eso es lo que decía su razonamiento humano. Eso decía su lógica. Pero sin saber de que el Señor dentro de un momento se iba a glorificar en ellos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Ellos iban a testificar del poder de Dios. Porque lo dice ahí y ellos reconocen, oye, no estamos haciendo bien si nosotros nos quedamos aquí. Vayamos a la casa del rey y comencemos a testificar lo que Dios ha hecho, no solo en nosotros, sino que también en la nación de Israel. Eso es lo que dijo, hermano mío, lo que dijeron estos hombres. Dios se glorificó en 4 hombres desechados, despreciados. Yo no sé tú en qué circunstancias crees que estás. Yo no sé tú en qué estás pensando que quizás ya no tiene beneficio. Eso es lo que puede pensar el ser humano. Quizás te han despreciado. Quizás han hablado mal de ti. Quizás no te han hecho ni caso. Pero eso no quiere decir que Dios ignore tu situación. Eso no quiere decir de que tú no puedes glorificar a Dios. Eso no quiere decir que tú vas a callar. Dios, hermanos míos, va a glorificarse. No importa cómo hablen de ti, cómo piensen de ti, no. Recuerda que dice la palabra del Señor, que lo más vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que se la llevan de grandes sabios, aquellos que creen que tienen ventaja sobre todo el mundo, aquellos que te quieren quizás pisotear, que te quieren hacer sentir mal, aquellos que te quieren quizás ver de menos, aquellos que quizás te han hecho a un lado, te han marginado, como a esos 4 leprosos que estaban ahí. Ellos ya no tenían oportunidad ante los ojos del hombre. El hombre dijeron, estos ya de qué van a servir, estos de nada sirven. Pero Dios se glorificó por medio de ellos, como puede glorificarse en cada uno de los que estamos en este lugar, para llevar un mensaje de salvación, para llevar ese mensaje de buenas nuevas. Como lo dijeron esos leprosos, llevemos las buenas nuevas a la casa del rey. Es decir, usted cuando Dios se glorifique en su vida, tiene que venir a este lugar y testificar de lo que Dios ha hecho. Decirle, Dios me levantó de donde no valía nada. Dios se glorificó en mi vida cuando el hombre me había desechado. Cuando el médico dijo que la última palabra era no, que no había oportunidad. Ahí Dios va a comenzar a glorificarse. Como está escrito, póngase de pie, iglesia. Como está escrito, el justo por la fe vivirá.